Ok. Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a arrancar con los estudios contrastados. Esta primera clase va a ser únicamente de esófago. Para la próxima seguir con lo que es estómago, intestino delgado y colon. Bueno, los objetivos de esta clase es, primero vamos a desarrollar la sistemática de estudio del esófago, es decir, básicamente el esofagograma y cómo interpretamos esos exámenes. Y después vamos a hacer una reseña de cada patología que podemos hallar en este estudio. Bueno, como para hacer una reseña anatómica del esófago, sabemos que es un órgano muscular, tubular, es un órgano hueco que se extiende desde la faringe hacia el estómago, pasando desde su región cervical, torácica y abdominal. Esta imagen fundamentalmente es para mostrar las relaciones que tienen con sus órganos vecinos. Vemos que a nivel cervical, desde su origen, a partir del músculo cricofaringio, está en relación con la tráquea hacia adelante, más hacia abajo el callado aórtico, el cual va a dejar una impresión sobre el esófago, un poco más hacia abajo el bronquio fuente izquierdo, y más hacia abajo el corazón, más precisamente la aurícula izquierda. Esto es importante porque en el estudio contrastado se ven esas impresiones que dejan estos órganos y en caso de que alguno esté agrandado, por ejemplo, se va a acentuar esa impresión. No, acá vemos que es un órgano que está recubierto de músculos. Vemos acá hacia arriba la faringe, el músculo cricofaringio, el cual forma el esfínter esofágico superior y el que va a delimitar lo que es esófago de faringe. Y vemos los músculos longitudinales que están dispuestos externamente. Más hacia adentro tenemos la capa circular, que ahora vamos a ver mejor en la histología. Y vemos estrechamente su relación con la tráquea. Histológicamente decimos que tiene 4 capas, al igual que todo el tubo digestivo: una mucosa, submucosa, muscular y adventicia o serosa. Acá tenemos un corte transversal del preparado histológico y acá uno longitudinal. Vemos en la mucosa primero tenemos el epitelio, que es plano estratificado, sin queratina. Abajo de la mucosa, en la lámina propia, encontramos la muscular de la mucosa, ¿sí?, que está encargado de la motilidad justamente de la mucosa. La siguiente capa es la submucosa, que es principalmente tejido conectivo denso, acá lo vemos, y se encuentra el plexo de Meissner, que está encargado de inervar a la muscular de la mucosa. Más hacia afuera tenemos la muscular propia, que veíamos en la imagen anterior, que consta de 2 capas, una capa circular interna, que sería todo esto, la más gruesa, y más externa la capa longitudinal. Entre una capa y otra tenemos el plexo mientérico de Auerbach, el cual le da la inervación autónoma a estas capas musculares. En cuanto al tipo de músculo que posee el esófago, vemos que en su tercio superior es puramente músculo estriado esquelético, es decir, que va a tener inervación somática voluntaria. El tercio inferior es músculo liso puramente, o sea que va a tener inervación autónoma. Y en el tercio medio hay una zona de transición donde está justamente haciendo el cambio de músculo estriado hacia músculo liso. Bueno, hoy nos vamos a enfocar en el esofagograma, también llamado trago de ovario o esofagografía contrastada, que es un estudio radiológico dinámico del tracto digestivo superior que utiliza doble contraste y permite realizar una representación radiológica, imagenológica del esófago. El paciente tiene que hacer una preparación 8 horas de ayuno, nada más. La sustancia de contraste a utilizar va a ser sulfato de bario en polvo para diluir, salvo que se sospeche una fístula. En esos casos sí se prefiere un contraste iodado. En estos estudios no se utilizan antiespasmódicos, a diferencia de la seriada esofagostrodenal, ya que puede ocultar ciertas patologías, sobre todo las alteraciones motoras del esófago. Entonces no utilizamos antiespasmódicos. Y básicamente lo que evaluamos es la columna del medio de contraste, cómo se vacía y la integridad anatómica del órgano. Acá vemos una imagen de un esofagograma normal. Vemos lo que mencionaba hoy, la impresión del callado aórtico.
del bronquio fuente izquierdo y de la aurícula izquierda. Bien. A las patologías que vamos a hablar hoy las podemos clasificar de esta manera: en trastornos de la motilidad, el reflujo gastroesofágico, las esofagitis toxinfecciosas, las estenosis del esófago, los defectos de represión y los divertículos. Bueno, comenzando por los trastornos de la motilidad, tengo acá para aclarar que no hay que usar antiespasmódicos porque pueden ocultar los trastornos motores, y es conveniente explorar al paciente en decúbito dorsal porque en muchos casos se acentúa la alteración. Bueno, el primer trastorno de la motilidad que vamos a hablar son las alteraciones del esfínter esofágico superior, también llamada acalasia cricofaringia, que consisten en un defecto de coordinación entre el peristaltismo faríngeo y la relajación del esfínter esofágico superior. De causas podemos mencionar la radioterapia, por lo general pacientes que fueron tratados para un cáncer de laringe. Tanto la radioterapia como la cirugía pueden ocasionar esta entidad. Miopatías, como ser la miastenia gravis, la polimiositis, o algunas neuropatías, como debe ser una secuela de ACV o esclerosis múltiple, entre otras. En el estudio vamos a ver una columna de vario continua entre lo que es la hipofaringe y el esófago cervical, y vemos cómo permanece acá una columna de vario que no debería estar. Bien, las alteraciones del esfínter esofágico inferior, la principal entidad es la acalasia, que es la incapacidad de relajación del esfínter esofágico inferior. Consiste en una obstrucción funcional del esófago distal, no mecánica, es funcional, causada por la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. La patogenia no está muy clara, pero se dice que hay un defecto de la inervación colinérgica, probablemente por destrucción del plexo mintérico de Auerbach. Se lo relaciona mucho con la enfermedad de Chagas, ya que por lo general el parásito destruye este plexo. Clínicamente, por lo general, son pacientes entre 20 y 40 años que refieren disfagia paradójica, es decir, no es algo progresivo, sino que a veces aparece, a veces no, depende mucho de la ingesta. Por ahí las bebidas frías desencadenan esta disfagia, o situaciones emocionales, el estrés y demás, pueden acentuar esto. En ocasiones aparece y en otras no. Por eso se dice que es paradójica y que no responde principalmente a sólidos y líquidos, sino que es a cualquier alimento. También pueden sufrir regurgitación, neumonías frecuentes, suelen tener mal aliento, halitosis, hipo, son todos síntomas que nos orientan hacia el diagnóstico de acalasia. Bueno, radiológicamente vamos a ver ondas peristálticas débiles, ineficaces. Esto no es secundario a la obstrucción, no a la obstrucción, sino al hipertono del esfínter, sino que es primario, porque muchas veces el esfínter todavía en los estadios al comienzo de la patología, el esfínter conserva su tono normal, pero ya vemos estas ondas peristálticas que son ineficaces. También es frecuente ver ondas terciarias en la acalasia, que en algunas ocasiones consiguen movilizar el bolo. Vamos a ver después de la dilución que se retiene la columna de vario por encima del esfínter esofágico inferior por más de 3 segundos. Y bueno, el signo clásico típico de la acalasia es el estrechamiento del segmento distal en pico de pájaro. Acá tenemos unos ejemplos. Vemos la columna de vario por encima del esfínter esofágico inferior, esto permanece por un tiempo, y el estrechamiento del esfínter, justamente, y el signo en pico de pájaro. En la imagen de la derecha vemos un estadio más avanzado de la acalasia, donde lo vemos al esófago más distendido, más tortuoso y elongado, y vemos acá ondas terciarias. Bien, este es un paciente nuestro, de acá de Vilque, que había consultado por una clínica bastante típica de acalasia, tenía disfagia paradójica, y bueno, estas son las imágenes que conseguimos. Vemos, similar al caso anterior, un esófago bastante distendido y elongado, de forma tortuosa, y alcanzamos a ver ondas terciarias.
Bueno, siguiendo con las ondas terciarias o contracciones terciarias, decimos que son contracciones múltiples, irregulares y anulares en los tercios inferiores del esófago. Dentro de las contracciones terciarias vamos a considerar el presbiesófago, el espasmo esofágico difuso y el esófago en cascanueces. Bueno, el presbiesófago se produce por la interrupción del arco reflejo que integra el reflejo de la dilución. Por lo general es consecuencia de una ACV. Acá vemos estas imágenes que corresponden a estas ondas que son descoordinadas, digamos, y son ineficaces por lo general. Una imagen típica del presbiesófago. El espasmo esofágico difuso clínicamente tiene una triada clásica, que es el dolor retroesternal, desencadenado por la ingesta por lo general, las contracciones esofágicas involuntarias y el aumento de la presión intraluminal. La imagen característica del espasmo esofágico difuso es esta que vemos acá, el esófago en sacacorchos. Bien, este también es un paciente nuestro, que la clínica era disfagia y dolor retroesternal, y la imagen que conseguimos fue este, que coincide con el esófago en sacacorchos, o sea que es un espasmo esofágico difuso. Bien, siguiendo con las patologías, vamos a hablar del reflujo gastroesofágico. Primero de la esofagitis por reflujo, que es la causa más frecuente de ulceración esofágica. Mientras hacemos el estudio, para demostrar el reflujo hay ciertas maniobras que nos pueden ayudar. Todo lo que aumente la presión abdominal, como ser una maniobra de Valsalva que le podemos pedir al paciente que realice, o comprimir el abdomen manualmente, o bien colocarlo en posición de Trendelenburg. Los primeros hallazgos que vamos a encontrar en la esofagitis por reflujo son pequeñas erosiones superficiales de la mucosa, que lo vamos a ver como cúmulos de bario superpuesto a la mucosa normal o plana. Acá vemos, esto es una imagen de la literatura, que vemos el paciente está acostado porque vemos el techo gástrico lleno de contraste y que todavía hay sustancia de contraste en el esófago, es decir, está refluyendo. Estos son pacientes nuestros. Un paciente tiene una hernia concomitante, una hernia hiatal, que obviamente predispone mucho a que haya reflujo. Acá vemos un reflujo bastante severo. Bueno, no llegamos a ver hasta dónde llega ahora, pero se nota que es mucho. Acá vemos ya cuando aparecen las úlceras, esto que yo comentaba, esos sitios donde el contraste queda adherido a la mucosa normal. Acá lo vemos mejor, es como un nicho de úlcera, y estas imágenes radiales de contraste son características de las úlceras. Bien. El esófago de Barrett se da por lo general en pacientes justamente con esofagitis por reflujo de larga data, y consiste en la sustitución del epitelio esofágico por un epitelio similar al gástrico. Es decir, va a haber una metaplasia, un cambio de un epitelio a otro para adaptarse a la presencia de ácido en el esófago que no debería haber. Entonces pasa a ser de un epitelio plano estratificado a uno cilíndrico, secretor, como es el del estómago o el duodeno. El problema de esto es que es un terreno fértil para el asiento de un adenocarcinoma, o sea que es un factor de riesgo para el cáncer de esófago. Las úlceras del esófago de Barrett tienden a ser más profundas que las úlceras del epitelio plano, o sea, más similares a una úlcera gástrica. Vemos un patrón reticular, acá vemos la úlcera con los defectos estos de la represión. Bien, siguiendo por las esofagitis toxinfecciosas. Las infecciosas sabemos que es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos y por gérmenes oportunistas. Por lo general aparecen en pacientes oncológicos con tratamiento, ya sea quimioterapia o tratamiento corticoide, o también muy frecuente en pacientes diabéticos. Empezamos por la esofagitis por cándida. Vamos a ver en la imagen de la izquierda, que es un estadio inicial, unas placas y úlceras en sentido longitudinal. Todas estas ulceraciones longitudinales son indicadores de cándida, digamos.
Lo que por ahí apoya mucho el diagnóstico es la candidiasis oral que suelen presentar también estos pacientes. En la margen de la derecha vemos un estadio más avanzado que hoy en día ya es raro de encontrar porque el tratamiento es muy eficaz, entonces por lo general no se llega a estos estadios. La esofagitis herpética consiste en erosiones puntiformes pequeñas que corresponden a las vesículas, las mismas vesículas que aparecen en el herpes oral, el herpes labial. Bueno, estas mismas vesículas aparecen en la mucosa del esófago y al romperse nos dejan estas imágenes como erosiones puntiformes pequeñas. Y vemos mucosa normal entre estas lesiones. Por ejemplo, acá vemos todo mucosa normal, pero vemos estas lesiones puntiformes pequeñas. Bueno, acá lo mismo que para la candidiasis, al ver que el paciente tenga las vesículas periorales, nos va a apoyar el diagnóstico de esto. Bueno, en cuanto a la esofagitis medicamentosa, se debe al efecto directo del fármaco sobre la mucosa del esófago. Por lo general son pacientes con algunas estenosis del esófago, o por lo general toman el fármaco antes de ir a dormir, o se toman el fármaco y se acuestan, y al quedar el comprimido tanto tiempo en contacto con el esófago va a generar esta inflamación. Los fármacos que están involucrados con más frecuencia son las tetraciclinas, el sulfato ferroso, el ácido ascórbico y los bifosfonatos, entre otros. Y vamos a ver cómo varias úlceras superficiales, por lo general en el tercio medio, acá por ejemplo, o esta otra acá, y están rodeados de un halo más radiolúcido que corresponde a edema. Si el esófago presenta un sitio de estenosis, seguramente las úlceras se asienten ahí por el hecho de que el fármaco va a quedar en contacto con esa región más tiempo. Bueno, seguimos con las patologías que estenosan el esófago. Acá las podemos agrupar de estas maneras. En anomalías congénitas, como ser las membranas, el anillo esofágico inferior, las neoplasias, sean malignas o benignas, las esofagitis por reflujos cáusticos o infecciosas, el esófago de Barrett y las postquirúrgicas. Bueno, empezando por las membranas esofágicas, están compuestas por un tejido delgado cubierto por mucosa normal. Por lo general aparecen en el esófago cervical y siempre de la cara anterior del esófago. Estas membranas pueden ser transversales, como estas, que ocupen solo parte de la circunferencia, o bien pueden ser circunferenciales. Suelen ser hallazgos, no producen síntomas por lo general, salvo estas membranas que son circunferenciales, que pueden causar disfagia por la estenosis que generan. El anillo esofágico inferior, o anillo de Schatzky, consiste en una estenosis concéntrica por encima del diafragma que marca la transición de las mucosas, o sea, desde el epitelio plano al cilíndrico. Tenemos que recordar que esto es congénito. Es difícil de visualizar, solo se consigue visualizar si logramos una máxima distensión del esófago, en caso contrario es difícil verlas. Bueno, y acá tenemos otros ejemplos de patologías que causan estenosis del esófago. Por ejemplo, luego de la ingesta de cáusticos, vemos una estenosis difusa de todo el esófago en todas sus porciones. El reflujo gastroesofágico puede generar estenosis del esófago, sobre todo si se relaciona con un esófago de Barrett, es frecuente ver estenosis ahí. O por la prolongada permanencia de una sonda nasogástrica, también podemos llegar a ver esto. O posquirúrgico, son todo causas de estenosis esofágicas. Bien. Seguimos por los... obviamente hay otras causas de estenosis que las voy a mencionar ahora dentro de los defectos de represión, sobre todo cuando empecemos a hablar de los tumores. El tumor más frecuente benigno del esófago es el leiomioma. ¿Sí? La mayoría son asintomáticos. Por lo general se localizan en el tercio inferior. Y a diferencia de los leiomiomas gástricos, no se suelen ulcerar ni sangrar. Cuando hacemos el estudio, tenemos que conseguir una imagen de frente e ir rotando al paciente de a poco hasta conseguir un perfil para obtener buenas imágenes, digamos, en los dos ángulos.
Bueno, acá vemos una imagen típica del leiomioma, que consiste en una lesión elevada, lisa y sin ulceraciones, como vemos acá. Tiene bordes regulares, digamos, esto sería el tumor. Y los ángulos del tumor con respecto a la pared del esófago son obtusos, ¿sí? Y los bordes regulares. Bueno, el cáncer de esófago. Actualmente el subtipo más frecuente es el adenocarcinoma sobre un esófago de Barrett. Esto cambió últimamente la incidencia. Hace un tiempo el más frecuente era el carcinoma epidermoide en el tercio medio, pero por el aumento de la frecuencia del esófago de Barrett, actualmente se invirtió y ahora el más frecuente es el adenocarcinoma sobre el tercio inferior por lo general. Etiológicamente está muy relacionado con el alcohol, el tabaco, la calasia y el reflujo gastroesofágico por el esófago de Barrett. Clínicamente, por lo general, comienzan con disfagia mecánica progresiva, pues suele ser el primer síntoma, pero ya nos habla de un estadio relativamente avanzado. Son tumores que por lo general se los detectan muy tarde, por lo que el pronóstico es muy malo. El paciente va a referir disfagia, en este caso sí es mecánica, es obstructiva y es progresiva. Lo más típico es que refieran que el alimento se les tranque cerca de la boca del estómago, por lo general con alimentos como carne o pan, y van progresando cada vez a cualquier tipo de alimento y en última instancia hasta refieren disfagia a los líquidos. También es frecuente que manifiesten síndrome de impregnación, sobre todo pérdida de peso, uno por la presencia del tumor y también por la alimentación deficiente que tienen. Bueno, entre otros anemia, pérdida de peso, adinamia y demás. O bien también se pueden manifestar con síndromes paraneoplásicos, sobre todo del medio interno y endocrinos. Vemos acá imágenes de un cáncer de esófago temprano. Decimos que es temprano cuando está limitado la mucosa y submucosa, sin comprometer ganglios. Vemos acá una imagen deprimida. Es irregular, a diferencia de las úlceras que veíamos hoy, y tiene los pliegues convergentes. Vemos un estadio avanzado, más avanzado. Este es un paciente nuestro también. No, este no, perdón. Vemos una estenosis muy extensa y muy irregular, ¿sí? de un gran segmento del esófago. Esta sí era paciente nuestro. Vemos justamente eso. Una estenosis muy larga de un gran segmento del esófago y muy irregular, ¿sí? Era una paciente femenina de 60 años con antecedentes de cáncer de mama. Y bueno, la clínica también era muy sugestiva, lo que comentaba el de la disfagia mecánica progresiva. Esto es una situación que podemos encontrar también en el cáncer de esófago, que es una entidad, se llama linfangitis cordonal, que consisten en metástasis linfática submucosa. Son estas imágenes así, y los cordones de linfangitis con las lesiones elevadas con la ulceración, ¿sí? Bueno, acá vemos una imagen de un adenocarcinoma sobre un esófago de Barrett en el tercio inferior, concomitantemente con una hernia hiatal. Seguramente, claro, por la hernia tendría el reflujo del esófago de Barrett y ahí viene a sentar el adenocarcinoma. Vemos una lesión infiltrativa extensa, con una estenosis severa de la luz y una mucosa muy irregular. Terminando con los tumores, vemos un GIST, un tumor del estroma gastrointestinal. En este caso es una masa muy voluminosa, endoluminal, que expande la luz esofágica y vemos la superficie mamelonada. Bueno, terminando con los defectos de represión, vamos a ver que las varices esofágicas también van a producir este patrón de imágenes, un defecto de represión. La etiología más frecuente es la cirrosis hepática o todo lo que genere hipertensión portal. También puede ser el cáncer de páncreas o la pancreatitis, un hepatocarcinoma o insuficiencia cardíaca. En cuanto a la técnica, si estamos buscando varices esofágicas, el objetivo es delimitar la mucosa con una delgada capa de bario para resaltar el defecto de represión.
conviene realizarlo en decúbito supino para favorecer la distensión de las varices. En muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, la distensión por el doble contraste, o sea, cuando el aire puede comprimir estas venas y ocultarlas. Eso también puede apoyar el diagnóstico si vemos que varía estas imágenes, digamos que se contraen y se dilatan las venas, bueno, apoya a que es de origen vascular. Vemos entonces defectos de represión, redondeados y difusos en toda la superficie del esófago. Bueno, y para terminar, vamos a hablar de los divertículos esofágicos, que son lesiones relativamente frecuentes. La pared del divertículo puede contener todas las capas del esófago, ahí decimos que es un divertículo de tracción, o solo mucosa y submucosa, y hablamos de un divertículo de pulsión. Según la localización podemos clasificarlos en cervicales, del esófago medio o epifrénicos. Los más frecuentes son los divertículos cervicales, como ser el divertículo de Senker y el lateral. Bueno, el divertículo de Senker se sitúa en la línea media de la pared posterior del esófago, en la unión faringoesofágica, siempre en la línea media de la pared posterior. La etiología correspondería a una alteración del músculo cricofaringio con un incremento de la presión endoluminal, lo que va a formar ese divertículo por pulsión. Clínicamente, el paciente suele referir sensación de cuerpo extraño a nivel de la garganta, disfagia por lo general, y suelen tener síntomas respiratorios a repetición, sobre todo neumonías. Acá tenemos dos imágenes de divertículos de Senker de distinto tamaño. Vemos sobre la pared posterior de la faringe, en este caso, justo en la unión faringoesofágica, un divertículo de Senker de pequeño tamaño, y en este caso vemos uno mucho más voluminoso. Bueno, esto también es un paciente de acá. Vemos un frente y un perfil de un divertículo de Senker. Acá vemos un nivel hidroaéreo, que es algo que es frecuente de observar, ya que la sustancia de contraste queda por dentro del divertículo. Bueno, y por último, los divertículos laterocervicales. Estos emergen en dirección anterior o lateral a través de una zona débil de la unión faringoesofágica, como vemos acá. Estos ejemplos, estos a diferencia del otro no están en la línea media, sino que están lateralmente. Y bueno, vemos acá 3 ejemplos de divertículos laterocervicales. Bueno, esta es la bibliografía y eso sería todo.